Hello World, bienvenidos a TechCrowd. Hoy os voy a enseñar dos cosas nuevas de Arduino que no os he contado nunca. Por un lado, os voy a explicar cómo podemos leer y escribir varios pines digitales a la vez. Ya sabéis que Digital Read y Digital Write pues solo nos permiten leer y escribir un pin. Bueno, pues os voy a enseñar cómo poder leer varios utilizando registros internos del microcontrolador. Y por otro lado, os voy a enseñar un tipo de interrupción nueva. En vídeos anteriores os conté cómo usar las interrupciones hardware, ¿vale? ¿Os acordáis que presionábamos un botón, generaba una interrupción y se ejecutaba una función asociada a esa interrupción? Bueno, pues lo que os quiero contar hoy son otro tipo de interrupciones que nos permite usar Arduino, que son las interrupciones programadas o timers. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, estas interrupciones nos van a permitir programar acciones, ¿vale? Si yo lo que quiero es que cada cierto tiempo, de forma periódica, se ejecute unas instrucciones de mi código, pero que eso no afecte a la ejecución normal, ¿vale? Yo tengo un sketch, tengo una ejecución normal, y hay ciertas acciones que quiero que ocurran cada cierto tiempo, pero que mi sketch no se detenga. Sabes que el delay congela la ejecución, detendría la ejecución de nuestro Arduino. Bueno, pues este tipo de interrupciones solucionaría ese problema. Mi sketch se ejecuta de forma normal y cada cierto tiempo se produce una interrupción, se para la ejecución, se atiende esa interrupción y se vuelve a continuar, ¿vale? Para hacer todo esto, ¿vale? Voy a hacer un circuito que me propuso pues, hace algunos días George Lada. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, si no, perdón. Bueno, George Lada me dijo que si podía hacer un circuito en el que yo pulsase los pulsadores, ¿vale? Se iluminasen LED, cada pulsador tendría un LED asociado, yo podría ir haciendo secuencias y que cuando dejase de presionar automáticamente se repitiese toda la secuencia que había ido generando con los pulsadores. Para eso las interrupciones de timer me vienen muy bien. Y como voy a tener muchos pulsadores, ¿vale? Aquí podéis usar interrupciones de hardware, que ya las vimos, pero yo he decidido incluir los registros de forma que voy a leer todos los pulsadores de golpe para saber cuál se ha presionado, y así os cuento pues, también una cosa nueva, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que os voy a contar en este vídeo. Como podéis comprobar, ya tengo un circuito hecho. Este circuito pues, ya lo he hecho muchas veces, son 3 LED y 3 pulsadores, cada uno con sus correspondientes resistencias. Tengo conectados los pulsadores a los pines digitales 2, 3 y 4. Y los LED a los pines digitales 10, 11 y 12. Bueno, ¿por qué está esto conectado de esta manera? Está hecho así adrede. Si os fijáis, aquí hay 8 pines digitales, están como en un módulo. No sé si os fijáis que aquí está como separado. Hay una división ahí. Aquí tengo 8, del 0 al 7, y luego aquí del 8 al 13. Bueno, esos módulos que están así separados no están así al azar, está hecho así a posta. Esto es un puerto, ese es el puerto D, es lo que se llama puerto D, y ese de ahí es el puerto B. ¿Por qué he conectado esto de esta manera? Pues porque lo que voy a hacer en este vídeo es leer todo el puerto entero, los 8 pines, y el valor que lea del puerto lo voy a trasladar tal cual aquí. Por eso he conectado 2, 3, 4, he intentado saltarme el 0 y el 1, que son el puerto serie. He conectado 2, 3 y 4 y los LED asociados a estos pulsadores en el 10, 11 y 12, saltándome también 2, porque como voy a coger todo este valor y trasladarlo a este lado para que me coincida este pulsador con este LED, ese pulsador con ese LED y el de este lado con ese otro. Si queréis terminar de completar el puerto y poner aquí más pulsadores, pues también podréis asociar aquí más LED. También podéis conectarlos aquí en estos dos, ¿vale? Pero bueno, si podéis evitarlo, evitadlo, pero también se podría. Bueno, pues esa es la conexión. El resto no tiene mayor misterio. Tierra, 5 voltios, las conexiones que ya os he contado muchas veces. Así que, bueno, lo que voy a hacer básicamente va a ser
cuando presione este pulsador se iluminará este LED, cuando presione este otro se iluminará este LED, cuando presione este otro se iluminará este LED, y cuando deje de presionar durante 3 segundos se repetirá la secuencia de pulsaciones que haya hecho. Por ejemplo, si hago esto, esto y esto, pues luego se repetirá esto, esto y esto. Hoy voy a configurar el Arduino de una forma distinta. No voy a utilizar las funciones que usamos siempre, pinMode, ni voy a crearme variables para los pines, ni nada de eso, ¿vale? Os voy a contar otra forma que es más óptima, en este caso, por el hecho de que estoy utilizando muchos pines y tengo que hacer muchas lecturas. Entonces, voy a poner directamente la función setup y os cuento cómo puedo hacer para configurar de golpe, ¿vale? Con una sola instrucción, muchos pines, como entrada, como salida, lo que hiciese falta. Bueno, en nuestro circuito tenemos, por un lado, pulsadores, ¿vale? Que están conectados en el pin 2, 3 y 4. Y por otro lado tenemos LEDs, que están conectados en el pin 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. ¿Vale? Bueno, yo tengo 3, pero bueno, los que tuvieseis, ¿vale? Conectados en la parte digital. Bueno, los pines 2, 3 y 4 están en un bloque de la parte digital que va del pin 0 al pin 7. Ese bloque se llama puerto D. Normalmente se suele hacer referencia a él al revés, del 7 al 0. Pero bueno, son esos pines, ¿vale? Es esa parte. De hecho, si os fijáis en el Arduino, físicamente está separado. Es como un bloque de pines y luego hay otro bloque de pines en la parte digital. Van separados hasta el 7 y luego a partir del 8 hasta el 13. Vale, bueno, eso sería el puerto D. Luego, los LED están conectados en el 10, 11 y 12. De hecho, lo he conectado así adrede, ¿vale? Eso está en el otro bloque que va del 8 al 13. Pero lo voy a poner al revés, igual que arriba, del 13 al 8. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como puerto B. Este conjunto de pines es el puerto B y este conjunto de pines es el puerto D. Bueno, ¿qué ocurre? Que yo, a través de una serie de registros que tiene Arduino, soy capaz de manipular de golpe todo el puerto. Es decir, trabajar con estos 8 pines en conjunto gracias a unos registros que hay a bajo nivel, sin utilizar las funciones que utilizamos normalmente. Bueno, vamos a configurar primero, os cuento cómo hacerlo. Los pulsadores serían entrada, entonces, para configurar un puerto hay un registro, en este caso el puerto D, hay un registro, que es ese, el registro DDRD. Ese registro me va a permitir a mí configurar el puerto D, que en este caso serían todos estos pines, ¿vale? Del 7 al 0. Ese registro son 8 bits y cada bit es un pin del puerto. Entonces, como son 8 bits, lo que voy a hacer es darle un valor binario para configurar cada uno de los pines. Para dar un valor binario pongo una B y ahora vendría aquí ya el valor binario. Tengo que poner 8 bits, entonces tengo que indicar un bit por cada pin. Empezando así, del 7 al 0. Vale. Los pines que yo quiera configurar como salida, les daré valor 1. Dentro del registro, valor 1. Y los que quiera configurar como entrada, les daré valor 0. En este caso, como son pulsadores, los voy a configurar todos como entrada. Entonces, todos 0. Así que, pin 7, 0. Pin 6, pin 5, pin 4, pin 3, pin 2, pin 1 y pin 0. Yo ahora mismo solo me interesarían estos 3, porque es donde está conectado los pulsadores, pero si tuviese más pulsadores, pues en los otros pines pues también los podríamos configurar así. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que dos pines de este puerto, estos dos concretamente, el 0 y el 1, son el puerto serie, ¿vale? El pin 0 es el pin RX y el 1 es el TX. Esto nos puede dar algún problema. Entonces, en vez de configurarlo como entrada, los voy a configurar los dos como salida. De esta forma, estaríamos leyendo 0 en el pin 0 y 0 en el pin 1. Como yo ahora mismo no lo estoy usando, pues entraría 0 por ahí y ya está, porque como ya he dicho, a mí los que me interesan son estos 3.
Si los dejáis como estaban, con el 00, es bastante posible que entren valores no esperados e incluso es posible que se llegue a bloquear el Arduino. Hay que tener cuidado por culpa de que es el puerto serie. Entonces voy a dejarlo así y nos curamos en salud. Bueno, hecho eso, tengo que hacer lo mismo con el puerto B. En el puerto B tenemos los LED. El registro para configurar el puerto B pues es igual que el del D, DDR, pero con una B. Y también le vamos a dar valor binario siguiendo la lógica de arriba. Bueno, los LED es salida, entonces la salida es valor 1. Voy a darle valor 1 a los 8. ¿Vale? Todos como salida. De todos estos, ¿cuáles me interesan? En realidad, solo estos tres. Porque son el 10, el 11 y el 12. Estos tres, que son los que van a coincidir con estos tres. Cuando yo haga la lectura, lo que esté leyendo por el 2, 3 y 4, lo voy a enviar a través del 10, 11 y 12. Bueno, ya tenemos configurados los puertos. Vamos a hacer la función loop. Y vamos a ver cómo leer los puertos. Bueno, lo que voy a hacer va a ser leer los puertos, el puerto de los pulsadores, que es el puerto D. Para leerlo hay un registro, que es el registro pin D, que lo que hace es leer los 8 pines del puerto D. Me devolverá un byte, me devolverá un valor de 8 bits. Voy a declarar una variable de 8 bits, es decir, de un byte, ¿vale? Voy a usar el tipo byte y voy a llamarlo valor D para guardar el registro, el valor de todo el puerto. Bueno, pues ponemos valor D y le asocio el valor que tiene el registro pin D. Pin D va a tener en todo momento la lectura, ¿vale? Yo con pin D leo el puerto y va a tener los 8 bits del puerto. Como es pin D, pues sería el puerto D. Si fuese el puerto B, si quisiésemos leer el puerto B, sería pin B, ¿vale? Poniendo una B. Simplemente es cambiar el identificador del puerto. Bueno, ¿qué es lo que voy a leer? Teniendo en cuenta que el puerto D es del 0 al 7, pues leeré un bit para el 7, para el 6, para el 5, para el 4, para el 3, para el 2, para el 1 y para el 0. O sea, voy a leer 8. ¿Qué es lo que leo? Si leo 0 en todos, es que no se está pulsando nada. Si leo 1 en algún bit, es que se está pulsando el pulsador asociado. En nuestro caso, solo van a cambiar estos tres, porque son los pines en los que hay conectados pulsadores. Si tuvieses más pulsadores, pues cambiarían más. Si, por ejemplo, me entrase este dato, yo estuviese leyendo que el registro pin D tuviese este estado, significa que el pulsador que está en el pin 2 está siendo presionado. Si entrase esto, significa que está siendo presionado el 2 y el 3. Si entrase esto, estaría presionado solo el 3. Esa es la idea. Entonces, esto me va a dar el estado de los 8. ¿Qué voy a hacer con este valor? Se lo voy a mandar directamente al puerto B, porque el puerto B también son 8 bits. Si yo le mando este valor, por ejemplo, tal cual está ahí escrito, al puerto B, se va a iluminar el LED que esté conectado en este pin, que sería, ¿vale? Se iluminaría el 11. Entonces, lo que voy a hacer es trasladar tal cual lo que lea del registro, directamente lo voy a pasar al puerto B para que se ilumine el LED correspondiente. ¿Cómo escribo en el puerto B? Pues hay un registro que es el que tiene el estado, ¿vale? El valor, lo que me va a permitir a mí escribir en el puerto, que es port y ahora el identificador del puerto, que en nuestro caso va a ser el puerto B, porque quiero escribir en él. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mandarle directamente valor D, que es lo que he leído de pin D, es el valor que tiene el registro del puerto D. Bueno, hecho esto, si yo ahora lo cargase en Arduino, ya funcionaría el pulsar un pulsador y que se ilumine el LED. Eso ya funcionaría con todos los pulsadores. ¿Veis que el código es muchísimo más corto que hacerlo con las funciones que usamos normalmente? Ahora tengo que ir guardando
la secuencia que se va generando de pulsaciones para luego que el Arduino me la repita. Voy a utilizar un array para eso, ¿vale? Me voy a declarar un array, voy a llamarlo secuencia, y voy a darle tamaño 10. ¿Podéis darle más tamaño? Sí, depende de la cantidad de pulsaciones que queráis almacenar. Yo voy a hacerlo solo con 10 y lo que ocurrirá es que si se pulsasen más de 10 seguidos, solo me repetiría los 10 primeros. Si queréis que repita más, pues podéis poner 20, podéis poner 30, ¿vale? Eso ya lo que queréis. Bueno, con 10 para demostrar el funcionamiento me vale. Lo declaro de tipo byte porque lo que voy a guardar aquí es básicamente lo que estoy leyendo de los puertos. Si los puertos son 8 bits, pues necesito 8 bits por cada elemento de la secuencia. Básicamente eso es lo que voy a hacer. Voy a declararme además un entero, que lo voy a llamar n, que me va a indicar la cantidad de pulsaciones que se han registrado en el array. Porque claro, yo voy a guardar máximo 10, pero a lo mejor no se pulsan 10. Si yo hago una secuencia de 3 pulsaciones, el array no estaría lleno. Yo tengo que conocer cuántas posiciones están ocupadas. Por eso voy a declarar esta n entera. Cada vez que presione un botón voy a ir incrementando la n y voy a guardar en la posición correspondiente la secuencia, el valor del puerto que he leído en esa instrucción. N inicialmente lo voy a declarar, lo voy a inicializar a 0 dentro de setup, le damos valor 0 y dentro del loop lo que voy a hacer es guardar en la posición n lo que he leído del puerto. Entonces cojo el array, secuencia, posición n y guardo el valor del puerto. Eso ya me guarda el valor del puerto y voy a incrementar el valor de n para que la siguiente lectura me lo guarde en la siguiente posición del array y la siguiente en la siguiente y así sucesivamente. Tengo que tener cuidado porque claro, mi array es limitado, solo hay 10 posiciones. Bueno, pues tengo que comprobar si n no ha llegado al límite. Si he llegado a 10 ya no puedo seguir registrando. Voy a dejar que el usuario siga pulsando todo lo que quiera, pero yo solo voy a registrar las 10 primeras. Entonces, si n es menor que 10, voy a registrar en el array el estado del puerto en ese momento. Bueno, hasta aquí ya tendría controlado que no nos salgamos de la posición del array, pero tengo que controlar un par de cosas más. Si yo lo dejo así como está, el bucle, el loop, ¿vale? La función loop va a estar repitiéndose. Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo voy a estar todo el rato escuchando lo que entra por el puerto, voy a leer todo el puerto entero, aunque no se presione el pulsador, yo voy a leer lo que entra por el puerto. ¿Qué va a entrar? Todo ceros. Va a entrar todo ceros. Pero como aquí no hay nada que haga esa comprobación, me va a guardar también valores que sean todo cero. O sea que tendríamos posiblemente muchas posiciones del array rellenas con ceros. De hecho, como estuviera tan rápido, pues es posible que nos diese tiempo a hacer una pulsación o dos solo y se llenaría el array antes de que consiguiésemos hacer la secuencia que queremos y tendríamos valores que no nos interesan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a comprobar que de verdad se ha pulsado antes de guardarlo en el array, porque si no me va a guardar en el array también valores cero. Bueno, ¿cómo hago eso? Pues yo tengo valor de, tengo una variable en la que tengo guardado el valor que hemos leído del puerto. Bueno, pues si ese valor no es cero, significa que se ha presionado algo. Yo estoy leyendo un número binario que es distinto de 0. Por ejemplo, este es distinto de 0 porque hay un 1 aquí en medio. Si entrase 0 por todos estos serían ceros, pues es 0. Entonces, si no es 0, significa que se ha pulsado algo y lo que voy a hacer es comprobar si tengo sitio todavía en el array, voy a guardar en el array ese valor y voy a incrementar el contador para saber que hay una inserción nueva en la secuencia. Bueno, eso correcto. Ahora, falta otra cosa. Yo ya estoy comprobando que está entrando un valor, que hay sitio y estoy insertando. Pero claro, el loop sigue repitiéndose. Y es posible que el loop se repita más rápido que lo que tardo yo en presionar y en soltar. Si la pulsación es muy larga, es posible que se ejecute el loop varias veces durante la misma pulsación. ¿Qué ocurre? Que dentro de mi array va a estar el mismo valor repetido en posiciones contiguas. A lo mejor yo hago solo una pulsación, pero como esto va muy rápido,
en el array me queda guardado 2 veces o 3 veces, y entonces la secuencia no sería correcta, porque estaríamos diciendo que he pulsado el mismo pulsador varias veces, cuando en realidad es la misma. ¿Cómo descarto eso? Bueno, pues en el caso de que se haya pulsado, que me lo dice Steve, guardo los datos si puedo, y antes de continuar lo que voy a hacer es esperar a que se deje de pulsar en el caso de que no se haya terminado de pulsar todavía. Para eso voy a leer directamente el registro y voy a comprobar si el registro es distinto de 0. Si es distinto de 0 significa que se sigue pulsando, ¿vale? Bien porque es una pulsación muy larga o porque el loop va muy rápido y no ha dado tiempo todavía a soltarlo. Está entrando un flanco de subida, ¿vale? En alguno de los pines. Entonces me espero a que se deje de presionar. Cuando se deje de presionar ya entrará 0, esto valdrá 0, entonces saldremos del while y volveremos a repetir el loop. Y volveré a leer el valor, lo mandaré al puerto B y continuará toda la ejecución. Si pin D vale 0, yo lo envío igualmente al puerto D, no pasa nada, porque lo que va a ocurrir es que al enviar todos ceros, los LEDs estarían apagados. Y ya está. Lo único que hay que tener en cuenta, pues estas cosas que os acabo de comentar. Bueno, pues ya tendríamos las pulsaciones, los LEDs, y ya tendríamos todo guardado en la secuencia, en el array. Ahora, esta secuencia yo la tendré que repetir cuando el usuario deje de presionar los pulsadores. ¿En qué momento será ese? Bueno, pues voy a dejar que pase un tiempo desde la pulsación, desde la última pulsación, voy a dejar que pase un tiempo y transcurrido ese tiempo, si no se ha presionado otro pulsador, pues repetiremos la secuencia. Yo voy a hacerlo con 3 segundos, podéis hacerlo con el tiempo que queráis. Lo que haré será, cada vez que presione un pulsador, voy a medir el tiempo que transcurre hasta la siguiente pulsación. Si pasados 3 segundos no se ha producido otra pulsación, lo que voy a hacer es repetir la secuencia. Si antes de 3 segundos se produce otra pulsación, volvería a empezar a contar el tiempo de nuevo. Y esperaría otra vez desde 0 a que pasasen 3 segundos. Si se produce otra pulsación antes de los 3 segundos, lo mismo, vuelvo a empezar a contar desde 0. Si pasan 3 segundos antes de que se produzca, es que ha pasado el tiempo prudencial, repetimos la secuencia. ¿Cómo consigo eso? Pues usando una interrupción. Voy a utilizar el timer 1 del Arduino. Esto me va a permitir fijar un tiempo y cuando ese tiempo haya transcurrido, se va a producir una interrupción. Para eso necesito una librería. Bueno, en realidad se puede hacer sin usar una librería, pero es más difícil, entonces os voy a contar cómo usarla porque creo que simplifica bastante la tarea. Creo que ya es bastante complicado este sketch de por sí, para encima también intentar trabajar con el timer directamente. Otro día si queréis os lo cuento, pero hoy voy a utilizar una librería porque quiero intentar simplificarlo, que creo que ya hasta aquí, bastante complicado es. Bueno, voy a usar la librería, vais aquí a programa, incluir librería, y bueno, yo ya la tengo instalada, es esta, timer 1. Si no la tenéis, os vais aquí a gestionar librerías y la buscáis, ¿vale? Viene aquí incluida para instalar, no hace falta andar buscándola por ahí. Timer 1 es esa, ¿vale? Veis, yo ya la tengo instalada. Si no la tenéis, la instaláis. Aquí os dice que es el timer 1 de nuestro Arduino. Bueno, la instaláis y esa es la que voy a utilizar. Ahora, para incluirla, pues volvemos otra vez al programa, incluir librería y elegimos, ya tendrá que salir aquí una vez que la hayáis instalado, timer 1. Y me la incluye, ahí está. Ahí tenemos la librería del timer. Bueno, vamos a configurar primero, dentro de setup, vamos a función setup, y lo primero que voy a hacer es indicarle cada cuánto tiempo quiero que se produzca la interrupción. Bueno, para eso vamos a usar timer 1, inicialice, y ahora aquí tengo que decirle el tiempo en microsegundos. Bueno, pues vamos a poner un segundo. Eso sería un segundo. ¿Qué va a ocurrir? Que cada segundo se va a producir la interrupción. ¿Vale? Lo voy a hacer cada segundo porque así me es más fácil a mí controlar
que han pasado los 3 segundos. Ahora os cuento cómo, ¿vale? Os digo cómo lo voy a plantear. Bueno, cada segundo se va a producir una interrupción. Entonces, cada vez que pasa un segundo, automáticamente se produce la interrupción y le voy a decir que cuando se produzca la interrupción ejecute una función manejadora, ¿vale? Esto es igual que las interrupciones hardware que os he contado en vídeos anteriores, es algo similar. Bueno, vamos a asociar a timer 1 lo que quiero que ocurra cuando se produce la interrupción, cuando el tiempo se ha agotado. Voy a poner aquí la llamada de una función que todavía no está hecha, la vamos a hacer ahora. La voy a llamar manejadora. Esta función es la que se va a ejecutar cuando transcurra un segundo. Cada vez que transcurra un segundo, salta la interrupción y se ejecuta manejadora. Pasa otro segundo, pum, otra vez, se ejecuta manejadora. Y así cada segundo ejecutamos la función. Bueno, esta función tengo que hacerla, ¿vale? La vamos a hacer ahora. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de esta función? Pues... ¿vale? Función void, no me devuelve nada. Esta función es la que se ejecuta con la interrupción. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a incrementar un contador, que me lo voy a declarar aquí arriba. Voy a llamarlo contador timer. Y lo voy a inicializar aquí antes de nada a 0. ¿Vale? Le damos valor 0. Y lo que voy a hacer dentro de esta función que salta con la interrupción es simplemente contador timer más. Incrementarlo. Y ya está. Punto. Ahí lo único que estoy haciendo es contar cuántos segundos pasan. No hace nada más. ¿Para qué voy a usar ahora este contador? Bueno, pues como yo sé que ese contador se va a ir incrementando cada segundo que transcurre, lo que voy a hacer es que cada vez que se pulsa un botón, voy a poner el contador a 0. De esa forma, como cada segundo se va a incrementar, si el contador llegase a 3, significa que no se ha vuelto a presionar ningún botón, porque yo cada vez que lo presione lo vuelvo a poner a 0. Y de esa forma sé que han transcurrido 3 segundos sin pulsarse. Bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Dentro del loop yo controlaba que se pulsaba un botón a través de esta condición. Con esta condición yo sabía que se había presionado un pulsador. Bueno, pues ahí dentro lo que voy a hacer es poner el contador a 0. Entonces, cada vez que se presione, lo pongo a 0. Y cada vez que el timer se desborda, incrementa el contador. Entonces, si en algún momento ese contador llegase a 3, significa que han pasado 3 segundos sin presionarse nada. Lo voy a comprobar aquí debajo. Si el contador timer llega a 3, como yo voy a estar en el loop y esto se va a estar repitiendo, si en algún momento llega a 3, significa que no ha pasado por aquí durante 3 segundos. Pues si ha llegado a 3, significa que el usuario ha dejado de presionar los pulsadores y es ahora cuando tenemos que repetir la secuencia que tenemos guardada en el array. Para eso voy a hacer un for y voy a ir enviando los valores de los puertos guardados en el array al puerto B. Vale, para usar un for necesito un índice, así que me lo voy a declarar. Y voy a, ya que estoy aquí, declarar esta variable de tipo volátil. Porque es una variable que está usando una interrupción, la está utilizando la interrupción del timer y además también la estoy usando yo dentro del loop. Como es una variable que está siendo usada en paralelo por mi loop y por la interrupción, pues la voy a declarar volátil. Bueno, pues una vez que el contador llega a 3, vamos a repetir la secuencia. Entonces vamos a recorrer el array donde tenemos guardadas todos los valores que hemos ido leyendo del puerto hasta n, porque no tiene por qué ser 10, ya os digo que si son 4, pues los que sean. Bueno, voy recorriendo el array y lo que voy a hacer es mandar al puerto B, que es el que tiene los LED, directamente el valor que tiene la secuencia en la posición I, puesto que ese valor es el que hemos leído del puerto D. Es el valor completo del puerto D que se ha obtenido en algún momento. Lo enviamos, voy a hacer un pequeño retardo, medio segundo por ejemplo. Ese es el tiempo que el LED va a permanecer iluminado. Una vez que ha pasado ese tiempo voy a apagar todos los LED. Como yo no sé cuál es el que se ha iluminado, pues cogemos el puerto B, enviamos un 0 y de esa forma apago todos y voy a dejar
un tiempo menor, todos los LED apagados. ¿Por qué? Porque si se pulsasen 2 veces seguidas el mismo pulsador, ¿vale? Yo ilumino el LED y lo vuelvo a iluminar, al repetir ahora esto, lo que va a pasar es que no se va a apreciar. O sea, va a estar el LED iluminado más tiempo de lo normal, pero no se va a apreciar que son 2 pulsaciones distintas. Entonces, si lo dejo apagado un momento, un rato, solo un instante, pues se ilumina el LED, se apaga y se ilumina otra vez. Entonces lo vamos a apreciar. Bueno, pues esto estaría. El for recorre todo el array y repite la secuencia. Estos tiempos poned los que queráis. Yo lo he puesto así porque así se ve bastante bien, pero bueno, ponedlo los que queráis. Si queréis que esté iluminado más tiempo, eso ya como vosotros queráis. Bueno, hecho esto, solo me falta dejar n a 0 para dejar el array otra vez preparado para una secuencia nueva. Empezaremos otra vez con el array vacío, empezamos en la posición 0 y volveremos a rellenar una nueva secuencia. Y voy a poner también el contador del timer a 0 para que empiece a contar desde aquí otra vez 3 segundos desde que se presiona un nuevo pulsador. Bueno, pues creo que está todo. No sé si me olvido de algo. Vamos a probarlo y vamos a ver el resultado. Bueno, pues vamos a hacer una secuencia entonces. Por ejemplo, eso. ¿Vale? Y veis que me la acaba de repetir. Y la he vuelto a repetir de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.